Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Puede un leopardo quitarse las manchas? ¿Cómo ven? ¿Creen ustedes que un leopardo se pudiera quitar las manchas de su piel? Bueno, pues vamos a ver el tema que vamos a tener el día de hoy y pues vamos a ver el porqué de este título. Eh, Fíjense que hubo un joven que empezó a consumir drogas a la edad de 11 años. Ya para cuando tenía 16, 5 años después, pues él vendía ya grandes cantidades de drogas. De hecho, se hizo hasta cobrador de deudas dentro de la organización delictiva a la que se había incorporado. En cierta ocasión, pues hirió eh, con un machete la planta de los pies de quien le debía aproximadamente unos, voy a poner una cifra, unos 15,000 pesos. Y con el machete le rebanó la planta de los pies a este hombre que le debía. Un año después, ya a los 17 años, este joven participó en un robo armado por el que fue arrestado y condenado a 5 años y medio de prisión. Ya estando en la cárcel, hubo unos hermanos que tenían como pues ministerio el visitar las cárceles y predicar la palabra de Dios allí. Bueno, y lo llevaron a este joven pues a los pies de Cristo. Su primera oración fue de la siguiente manera, más o menos, para que tengamos un contexto respecto a esto. Y le dice a Dios: Señor, si tú eres real, pruébalo. Quítame de mi adicción. Quita toda la ira que hay dentro de mí. Y si haces esto por mí, viviré el resto de mi vida para ti. Bueno, él hizo esa oración de fe después de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y pues cuando se levantó al día siguiente, pues tomó un cigarrillo como le era habitual, pero el solo pensamiento de tocarlo le hizo sentir náuseas físicamente. Lo tiró por la ventana de la celda y junto con todo el demás paquete de cigarros, asimismo hizo lo propio con todas las drogas que él tenía ahí almacenadas. Ya saben que los presos tienen unas mañas increíbles para almacenar y para guardar sus drogas, sus cigarros. Y bueno, él decidió en ese preciso instante tirar también por la ventana todo el cúmulo de drogas que tenía para su consumo. Y hasta que hizo eso, él dejó de sentir esas náuseas que le habían invadido con el simple hecho de haber tomado un cigarrillo para fumar. Cuando se miró en el espejo, pues no reconoció el reflejo, ya que él normalmente tenía una mirada adusta, una cara seria, siempre enojado con la vida. De alguna manera él, cuando se mira al espejo, pues no reconoce a la persona que estaba viendo, porque justamente en ese momento él estaba sonriendo, de una manera en que él simplemente nunca se había visto. Y no solamente sonreía, él estaba radiante, mis amados. Bueno, para la gloria de Dios, desde aquel día, este joven no ha probado una sola droga, no ha vuelto a fumar, no se ha emborrachado y mucho menos se ha metido en una sola pelea como de repente sucede dentro de una prisión. Obviamente, después de haber recibido a Cristo, no salió de la prisión, tuvo la necesidad de cumplir, pues, hasta el último día de su sentencia, pero una vez que él recibió a Cristo y que experimentó este cambio radical en su vida, pues él empezó a predicar la palabra de Dios dentro de la prisión. De hecho, él pidió apoyo a los hermanos que le llevaron a los pies de Cristo y les pidió que por favor lo discipularan, que le enseñaran. Y él con una avidez empezó a leer la palabra de Dios, empezó a hacer lo que le correspondía, empezó a orar porque Dios le diera sabiduría de lo alto. Y bueno, mis amados, imagínense que llegó el momento en que muchos de los presos, a través del testimonio que este joven estaba dando ya,
de haber visto un cambio radical, increíblemente radical en su vida, pues empezaron a asistir, a verlo, a buscarlo, y le preguntaban qué era lo que le había pasado, que por qué ese cambio tan evidente, tan radical. Y bueno, pues él tuvo a bien solamente contestar de la siguiente manera: hoy sé que Jesucristo me ama, sé que Jesucristo está cambiando mi vida y sé que Jesucristo puede hacer lo mismo por ti, por cada uno de ustedes. Llegó el momento, mis amados, que hasta los guardias de la prisión empezaron a acudir a él pidiéndole consejo y dirección. ¿Por qué? Porque él empezó a manifestar una sabiduría sobrenatural. Dios tuvo misericordia de este joven de una manera excepcional. Cuando dejó este joven ya la prisión, pues simplemente se puso a las órdenes de un pastor de una iglesia local. Y bueno, imagínense, llegó el punto en que este hombre llegó hasta casarse con la hija del pastor, y pues ahora tiene una hermosa familia que verdaderamente da testimonio del poder de Dios en la vida de un ser humano. Pues cuando una persona entrevistó a este joven, le preguntó qué era lo que verdaderamente había cambiado Jesucristo en su vida. Y este joven respondió: no voy a decir esto a la ligera, dice. De verdad lo creo y lo siento. Jesús es más importante que el aire que respiro. Y añadió: Él es mi cuerda de salvación, Él es mi fortaleza, Él es mi roca, Él es el castillo de mi esperanza, Él es mi alto refugio. Imagínense nada más qué clase de declaraciones aprendió este joven allí en la cárcel. Y dice: Él es todo para mí. Yo ahora no podría vivir sin Él. Y todo lo que hago es por medio de Él y por Él y para Él. Por lo tanto, quiero decirle que mi vida no sería como es si Él no fuera exactamente quien dijo ser. Obvio, la vida de este joven fue cambiada radicalmente, totalmente, porque Jesucristo lo liberó. No solamente de sus adicciones, mis amados, no solamente de la cárcel física en la que estuvo recluido por haber cometido pues esos crímenes, sino que Dios, Jesucristo, lo liberó de su ira, de ese enojo que tenía contra la vida, y sobre todo lo liberó de su pecado. Esas cosas estaban destruyendo su vida, pero cuando Cristo apareció, pues simplemente empezó a cambiar de una forma increíble. Ahora, yo te pregunto a ti así, con toda seriedad, ¿es posible para ti cambiar? ¿Has tenido situaciones en las que tú dices, de verdad, cómo me cuesta, no he podido, no podré o no puedo? Miren, una de las cosas más difíciles en el mundo, pues es romper con un mal hábito. Y peor aún es dejar el pecado. Pero hoy vamos a aprender, ¿verdad? Así como Jeremías preguntó, allí en Jeremías 13:23, ¿puede el leopardo quitarse las manchas? Es así como preguntó Jeremías. Y vamos a ver qué es lo que Dios dice, si tú y yo podemos verdaderamente ser cambiados para su gloria, para su honra, ¿verdad? Para esto, pues vamos a leer el Salmo número 118, del versículo 1 al 16, y aquí vamos a aprender cómo podemos ser cambiados con la ayuda de Dios. Dice la palabra, fíjense: alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre, no temeré. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. ¿Ustedes lo creen? ¿Amén? Sí, amén. Quisiera preguntarte, ¿tienes miedo de lo que otra gente diga o piense de ti? ¿Estás preocupado por lo que te hagan, porque te traten injustamente o porque te puedan rechazar en algún momento de tu vida? Miren, tenemos que darnos cuenta, mis amados hermanos, de lo grande que es Dios y lo pequeños que son nuestros problemas en comparación con su gran poder. Hay un dicho que muchas ocasiones hemos escuchado y hasta posiblemente lo hemos dicho. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Más bien, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y es verdad. Muchas ocasiones nosotros solamente vemos la magnitud de nuestros problemas desde nuestra perspectiva. Pero cuando empezamos a ver las cosas en la perspectiva correcta, o sea, desde la perspectiva de Dios, pues nos damos cuenta de que nuestros problemas son diminutos comparados con el gran poder de Dios. Amén. Miren, fíjense bien aquí en estos primeros 4 versículos del Salmo 118, cómo el salmista da gracias al Señor por su gran amor. Y escribe, desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. Ahí en el versículo número 5. Entonces, veamos cómo la libertad, mis amados, pues nos da una nueva perspectiva en la vida. Cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando tú y yo estábamos atados por el pecado, cuando no podíamos verdaderamente movernos, no podíamos dejar esa condición de pecado que nos asediaba y nos arrastraba a la destrucción, pues cuando viene nuestro Señor Jesucristo, tiene misericordia de nosotros, nos sale al encuentro y nos hace volver o entrar a sus caminos, pues aquí es a donde nosotros empezamos, a experimentar la plena libertad que solamente Jesucristo puede traer a la vida del ser humano. Por lo tanto, podemos ver ahí cómo el salmista, ¿verdad? Pues se vuelve a Dios, sabiendo que se puede confiar en Él, pase lo que pase. Hoy tú y yo tenemos que tener esta experiencia y sobre todo esta enseñanza plena, correcta en nuestra vida, de comprender que tenemos que volvernos a Dios, sea cualesquiera nuestra circunstancia. Y tenemos que volvernos a Dios sabiendo que se puede confiar en Él, pase lo que pase, mis amados. Dice el versículo 6 y 7 del Salmo número 118, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Así es como nosotros tenemos que ver desde esa perspectiva de cómo Dios está con nosotros y ahora Él es el que puede provocar un cambio radical en nuestra existencia, así como este joven que fue cambiado completamente. Y dice, pues, en la palabra de Dios en el versículo 14, el Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación. Por lo tanto, tú y yo tenemos que alabar a Dios el día de hoy para que podamos decir también, como el salmista, el Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación. Y aquí hay una curiosidad, mis amados hermanos, en este salmo, en el salmo número 118, y sobre todo en el versículo 8 en particular. Fíjense bien que curiosamente esto es lo que se ha considerado como el centro de la Biblia. En ese sentido, si nosotros
ponemos juntos los números del Salmo 118, versículo 8, nos da una cantidad de 1188. Y curiosamente, pues son 1188 capítulos los que contiene la palabra de Dios. De ahí, si dividimos esos, exactamente de este salmo hacia atrás hay 596 versículos, capítulos, y de este salmo en adelante igual hay 596 versículos, 94. Tiene que dar, dividan 1188 entre 2 y exactamente son los capítulos que hay antes y los que hay después de este capítulo, de este Salmo número 118. ¿Y cuál es el centro de la Biblia? Bueno, pues justamente es que dice la palabra de Dios, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esto nos lleva, mis amados hermanos, que toda nuestra vida tiene que estar centrada en la confianza que tenemos que tener en Dios, porque Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él siempre nos guiará por sendas de justicia, siempre va a estar del lado de quienes le aman, mis amados. Entonces, en ese sentido, yo les invito a que consideren este versículo en particular como el centro, ¿verdad?, de la palabra de Dios que nos dirige correctamente. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Y aquí es cuando nosotros tenemos que levantar nuestra voz dándole gracias a Dios porque siempre está con nosotros. Y lo tenemos que declarar ya con esa autoridad, mis amados. Siempre está con nosotros. Darle gracias a Dios porque Él es el que nos fortalece. Él es nuestra salvación. Y ahora, entendiendo este pasaje bíblico que acabamos de leer, pues Él se convierte en nuestro canto. Por eso el Señor nos invita, ¿verdad?, a tener un cántico nuevo cada día, un cántico que verdaderamente alabe al Señor, que venga en una condición en donde sea Él el exaltado, el glorificado, el loado para la gloria de su nombre, mis amados hermanos. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que aprender justamente eso, que Dios ahora pues nos ha dado la gran bendición de convertirse en nuestro canto. Él es el que nos inspira ahora a tener esa verdad. Amén. Esto nos lleva a leer del capítulo 2 de Colosenses, del versículo 6 al 23, cómo seremos y cómo estamos siendo cambiados por nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, de la cabeza
en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta palabra, mis amados, tenemos que comprenderla muy bien. Mira, en muchas ocasiones complicamos nuestra fe en exceso y pudiera parecer que si queremos ser parte de la élite espiritual, ¿verdad? Así entre comillas, pues hay varias cosas extra que debemos comprender o hacer. Y Pablo cuestiona abiertamente este tipo de falsa enseñanza. Aquí es a donde nosotros eh, argumentamos correctamente la condición de que la palabra de Dios nos enseña que hay tres tipos de doctrinas. La doctrina de los apóstoles, que es la doctrina sana, la que nosotros buscamos seguir y mantener en nuestra vida, pero aquí justamente en este pasaje bíblico de segunda, en el capítulo número 2 de Colosenses, nos hace ver cómo hay la doctrina del hombre, bajo sutilezas huecas, argumentos humanos, filosofías humanas que no tenemos por qué atender, mis amados. Y en otro pasaje bíblico se nos enseña justamente que también hay la doctrina de los demonios. Esto nos tiene que llevar a comprender que tenemos que tener discernimiento en cuanto a lo que vemos y a lo que escuchamos, mis amados, en lo que dejamos entrar a nuestro sistema, a nuestra cabeza, ¿no? Así como Pablo lo hizo, pues cuestionar abiertamente ese tipo de doctrinas falsas para que no nos hagan tropezar. Miren, todo lo que ustedes y yo necesitamos es solamente a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Una vez que Cristo está en nuestro corazón, mis amados hermanos, todo lo demás viene porque Cristo lo trae ahora por medio de su Espíritu Santo, por la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, no es cuestión de añadir nada a Jesús, sino de vivir lo que ya tenemos en Él. Así debe ser. Colosenses 2, versículos 6 y 7 dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, en autoridad, ¿verdad? Pues vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó. O sea, con la sana doctrina, mis amados. Pablo está advirtiendo a los colosenses, pero también nos advierte a nosotros contra los falsos maestros que intentan embelezarnos con la vana y engañosa filosofía humana. Mucha gente, desgraciadamente, no cimenta su vida en Cristo, en la sana doctrina, y por eso es llevada por doquier de viento de doctrina. Por eso es bien fácil que les engatusen y que después hasta se olviden de Cristo, apostaten de su fe en Cristo. Hay mucha gente que desgraciadamente se deja engañar. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que todos ustedes y yo pues estamos firmes en nuestra fe, que verdaderamente hemos puesto nuestra mirada, nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios, ¿por qué? En el versículo 9 y 10 dice, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que verdaderamente Dios está manifestándose corporalmente en Cristo Jesús. O sea, Cristo es Dios para pronto. Dice la palabra de Dios, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Ahora nosotros también, ¿verdad? Venimos a ser parte del reino de los cielos en ese sentido. Miren, observando correctamente el contexto inmediato de esta declaración, Pablo estaba diciéndole a sus lectores
que no tenían que ser circuncidados. Recuerden que Pablo estaba constantemente en esa condición. ¿Por qué? Porque los judaizantes o los judíos netamente, pues procuran hacer lo externo, lo visible, para que de esa manera quede constancia de que son parte del pueblo escogido por Dios. ¿Ah? Pero nosotros entendemos lo que Pablo está explicando en este momento. Pablo les explica que ya han sido circuncidados y hace una observación muy concreta. Dice, no fueron circuncidados por mano humana, no, sino que fueron circuncidados por la circuncisión que efectuó Cristo. ¿Y dónde está esa circuncisión? En nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, mis amados. La circuncisión a lo único que nos lleva es a entender que se quita todo aquello que estorba para una limpieza correcta, para mantener sano un miembro. Y ahora Cristo ha quitado todo eso que nos estorba, el pecado, el sentimiento de culpabilidad, la situación en donde tú y yo seguramente nos arrastrábamos. Dios ha quitado todo eso, lo ha circuncidado, ha hecho un corte. ¿Para qué? Pues para que ahora tú y yo seamos libres de todo aquello que nos asediaba. Por lo tanto, en el versículo 12, el apóstol Pablo dice, aquellos que han sido bautizados no necesitan ser circuncidados. Y recuerden que nosotros venimos a entender claramente que el bautismo simboliza algo incluso mucho más extraordinario que la circuncisión física. Simboliza la muerte y resurrección que ahora tú y yo participamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros somos bautizados en agua, ¿verdad? Al momento de ser inmersos en el agua, de meternos al agua completamente, pues ahí estamos de alguna manera simbolizando nuestra muerte, nuestro deseo de morir a este sistema de cosas, nuestro deseo de morir al pecado, nuestro deseo de morir a la vana gloria que muchas veces teníamos. Entonces, mis amados, pues esto es el sentido claro del por qué Jesucristo pues nos llama como una ordenanza, ¿verdad? A ser bautizados en Él. Y bueno, pues ahí es a donde nosotros experimentamos propiamente la muerte. Pero cuando salimos del agua, cuando emergemos de esa condición, pues simbolizamos la resurrección que ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces, si tú estás en Cristo, ¿verdad? Tú estás en Cristo. Amén. Por lo tanto, cuando Jesús murió, pues tú moriste en Él. Así de sencillo es. Cuando Jesús fue enterrado, pues en Él fuiste sepultado. Y cuando resucitó de entre los muertos, resucitaste en Él. Amén. Entonces, así es como nosotros ahora somos libres de nuestra naturaleza pecaminosa, mis amados. Es como dice el versículo 11, nos despojó del cuerpo pecaminoso, el cual murió con Cristo y fue sepultado con Él. Entonces, mis amados hermanos, yo los quiero invitar a que vivamos esa experiencia de vernos ya con Cristo sepultados, con Cristo muertos al pecado y ahora resucitados por el poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Amén. Bueno, entonces, fíjense bien. Ese cuerpo pecaminoso, pues murió con Cristo y fue sepultado con Él. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Entonces tenemos esa gran bendición ahora, todos aquellos que hemos confiado y que hemos declarado a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es algo impresionante, mis amados, y debe ser impactante en nuestras vidas, porque es de esta manera en que nosotros somos transformados por el poder de Dios. Y debemos comprender la extraordinaria victoria de Jesucristo que ahora ha ganado para nosotros. Y debemos pensar en esa victoria, debemos meditar en esa victoria,
pero debemos, más que eso, vivir en esa victoria. Mis amados, muchas personas desgraciadamente se preocupan más por el cómo vestir cuando van a la iglesia, por el cómo van a hablar, por el qué van a decir, que justamente experimentar y vivir y disfrutar la victoria que Cristo nos ha dado. No seamos religiosos, mis amados, sino más bien seamos hijos de Dios, discípulos del Señor. Dice el versículo del 13 al 15, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, pues Jesucristo anuló esa deuda que nos era adversa, que teníamos que pagar ustedes y yo, y la clavó en la cruz del Calvario. Y allí desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo, Dios los humilló a esos poderes y potestades malignos, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. En el mundo antiguo, mis amados, fíjense que los triunfos sobre los enemigos más odiados, pues eran celebrados con espectáculos públicos. Se traían los botines de guerra, todo lo que habían capturado en la guerra, ¿verdad? Esos botines normalmente solían consistir en una larga cadena de prisioneros que habían desarmado y los habían capturado y los traían a exhibirlos públicamente en las plazas de armas de las ciudades o de los países que ganaban esas batallas. De hecho, prácticamente todos los pueblos normalmente tienen ese tipo de cultura o de actitud. Desde nuestros prehispánicos, cuando, por ejemplo, los mexicas o los aztecas iban y ganaban una batalla contra los texcocanos, traían a sus, ¿cómo se llama?, prisioneros de guerra, y ellos los ponían a desfilar justamente en las calzadas principales de la ciudad para efecto de exhibirlos, de hacerles oprobio. Y después eran entregados en un sacrificio pues para sus dioses, y les arrancaban el corazón y de esa manera pues los tenían en esa condición, ¿verdad? Y los llevaban hasta esa posición. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, los grandes ejércitos de los países poderosos pues hacen sus exhibiciones, ¿verdad? Mostrando todo su arsenal armamentístico, su capacidad militar que tienen, y hacen ese tipo de manifestaciones pues para hacer oprobio de las naciones que están por debajo de esas condiciones. Entonces vemos que en ese punto pues Dios simplemente hizo justamente eso, mostrar al enemigo derrotado para así darnos la victoria total, mis amados. ¿Y todo eso cómo? Pues Jesús lo ha hecho todo, y por tanto no necesitamos añadir absolutamente más nada. Por eso dice el versículo 16, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a los días de fiestas religiosas o de luna nueva o de reposo. Todo lo que necesitas es a Cristo, por cuya acción todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Eso lo dice el versículo 19. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Pues simplemente, ¿verdad?, entender que Cristo pagó en la cruz del Calvario por todo lo que nosotros teníamos que haber pagado. Dice que Él anuló el acta de decretos que estaba en nuestra contra, canceló esa deuda. Si ustedes tuvieran la oportunidad o han tenido la oportunidad de ir a Centroamérica, por ejemplo, desde Guatemala hasta Panamá, pues cuando va uno a pagar o pide uno la cuenta en el restaurante, le dicen, puede cancelar su cuenta en la caja. Y pues para nosotros como que no queda claro, ¿verdad? En vez de decirle, puede usted ir a pagar su cuenta en la caja, te dicen, cancele su cuenta en la caja.
Bueno, ese vocablo, mis amados, es justamente el hecho de ir y pagar lo que corresponde. Pues Jesucristo canceló, pagó propiamente, dicho para nosotros como mexicanos en nuestro castellano, pues pagó la deuda que teníamos por la ley, porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero ahora la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que pagó ya lo que tú y yo teníamos que haber pagado. Él canceló esa deuda, mis amados. Entonces, esto nos tiene que llevar a darle gracias a Dios, ¿va? Porque con su aparente derrota, y así lo pongo en super comillas, al ser crucificado en esa cruz por ti, por mí, por toda la raza humana, pues en realidad triunfó sobre todos los poderes y autoridades de este mundo oscuro, de este mundo de tinieblas. Y ahora Dios los exhibió, como les comentaba. Él los pasó por esa plaza de armas para exhibirlos públicamente y declararlos derrotados por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha liberado del pecado, de la adicción, de la muerte, de todo aquello que nos estaba llevando, mis amados hermanos, a la destrucción. Y hay que pedirle constantemente que nos ayude. Necesitamos de su ayuda, mis amados. No tengamos una idea vanagloriosa de que ya como recibimos a Cristo y como ahora ya somos salvos y porque Dios así lo ha prometido, pues ahora ya no necesitamos más nada de Cristo y podemos seguir nuestra vida como mejor queremos porque ya la tenemos asegurada para vida eterna. No, mis amados. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque necesitamos su ayuda a no permitir nunca más que nada ni nadie nos vuelva a tomar cautivos, nos vuelva a ser esclavos del pecado, mis amados. La libertad que Cristo ganó en la cruz del Calvario para nuestras vidas es lo que verdaderamente tenemos que vivir en el nombre de Jesús, disfrutar esa libertad, venir a pleno gozo en ese sentido, sentir esa paz en nuestro corazón, mis amados. Y esto pues nos lleva a cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. ¿Y saben cómo Dios tiene el mejor método para cambiar nuestro estilo de vida pecaminoso? Pues a través de las pruebas. Y es así como aprendemos en la vida normal. Un estudiante pues cambia, ¿verdad? Su estilo de vida cuando a lo mejor antes de venir a estudiar pues era medio holgazán, se paraba tarde, no le gustaba hacer sus deberes, no le gustaba estudiar y pues desgraciadamente no podía pasar los exámenes y se quedaba a repetir y a repetir y a repetir ese mismo grado hasta que un día, ¿verdad? Pues pudo sacudirse de todo eso por las pruebas que le vendrían a continuación y empezó a estudiar, empezó a levantarse temprano, empezó a ser ordenado, empezó a cambiar radicalmente su condición y eso lo lleva al éxito, al triunfo. Le realizan un examen, ¿verdad? Y una vez que eh, hace ese examen, pues lo aprueba, ¿verdad? Exitosamente y es promovido a otro grado, a un grado inmediato superior. Y de esa manera pues vamos creciendo. Bueno, entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo, pues no tenemos que tener ya más temor por la condición de la presión a la que somos sometidos en muchas ocasiones por las pruebas que Dios permite y pone para nuestras vidas. La presión, mis amados, es lo que transforma, por ejemplo, un pedazo de carbón en un hermoso diamante. Y esto pues es a través de la presión de altas temperaturas y de tiempo. Hoy pues la tecnología ya nos permite simular la presión que puede existir en cientos de metros bajo la superficie de la Tierra donde se forman los diamantes naturalmente por una presión increíble que están sufriendo
sobre todo los átomos de carbón, ¿no? De carbono. Cuando no tienen un arreglo esos átomos, cuando están unidos al azar, pues simplemente se forma un carbón negro que puede ser combustible porque no hay un arreglo especial de sus átomos. Pero a través de la presión, del tiempo y de la temperatura que existe en las profundidades de la Tierra, mis amados, pues esos átomos se empiezan a ordenar de una forma tetraédrica, una forma muy particular, que una vez que forman esos cubitos entre sus vértices, pues simplemente vienen a permitir el paso perfecto de la luz y hacen una difracción de la luz muy especial. Y es por eso que tienen un gran valor los diamantes, por la capacidad de cómo reflejan la luz. ¿Han visto cuando toman un diamante y lo observan? Y pues en relación a cómo destella la luz cuando pasa por ese diamante, pues le dan un valor. Allí se mira su pureza, se mira el arreglo correcto tetraédrico de sus átomos, y por eso un diamante adquiere un valor pues increíble, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirles que la vida misma, puede ser vista como una serie de pruebas, puede ser vista como esa presión que transforma, así como pudo hacerlo con un pedazo de carbón para hacerlo un diamante. Quiero decirte que las pruebas por las que Dios nos permite pasar y que Él mismo provoca, pues simplemente es para que nosotros tengamos esa transformación. Para probar las cosas, las sometemos nosotros a una presión, ¿verdad? A Dios le interesa más cómo crecemos desde lo profundo de nuestro corazón y cómo nuestra mente, ¿verdad?, va desarrollándose de una manera diferente cuando somos probados. Eso es lo que le interesa a Él. Por eso Él prueba los sentimientos y la mente. Y de esa manera, mis amados hermanos, quiero decirles que a Dios no le impresiona lo que digamos que vamos a hacer en el futuro, que tú y yo prometamos grandes cambios en nuestra vida. Lo que realmente le impresiona a Dios es lo que hacemos cuando estamos sometidos a presión. El progreso en la vida y en los ministerios que el Señor nos permite, pues suceden cuando tú y yo somos probados. Cuando Dios nos prueba y superamos esa prueba, pues es como nosotros progresamos, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por ejemplo, todos los profetas, y voy a poner de ejemplo a Jeremías, fueron probados de una manera especial. Jeremías tenía la nada envidiable tarea de avisar al pueblo de que estaban a punto de partir al exilio, ¿verdad? De que el rebaño del Señor sería llevado en cautiverio. Imagínense que un hombre venga y declare que México va a ser tomado prisionero y va a ser llevado cautivo a otro país y vamos a ir en la calidad de esclavos, a trabajar sin goce de sueldo, con prácticamente nada de prestaciones y punto. Imagínense qué prueba tan grande le puso nuestro Señor a Jeremías. Como consecuencia, pues él fue muy poco popular y recibió muchos ataques, mis amados. Entonces, en ese sentido, Dios le avisó que vendrían cosas todavía peores y otra vez a otra prueba lo mete, ¿verdad? Y entonces en ese punto, mis amados hermanos, es cuando este Jeremías exhorta al pueblo a que enderece sus caminos. Y es aquí el punto crucial de la pregunta con la cual titulamos este tema. Jeremías dice, ¿puede el leopardo quitarse las manchas? Dice, pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Eso lo dice en Jeremías 13:23. ¿Y por qué viene todo esto al tema, mis amados? Porque es muy difícil cambiar. Es difícil pasar la prueba. Seguramente el joven del que les hablé al principio del devocional, muchas ocasiones él hubiera querido cambiar. Así como tú y yo. ¿Cuántas veces tú quisiste cambiar del estilo de vida que llevabas, que te estaba lastimando, que veías que estaba provocando que tus seres queridos, tus seres amados,
estuvieran sufriendo por tus actitudes, por tu forma de ser, por tu forma de pensar. Y querías cambiar. Pero sin Cristo, mis amados hermanos, no tenemos la fuerza suficiente. No podemos pasar la prueba por nuestra propia capacidad. El Nuevo Testamento nos dice que cambiar solamente es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida del joven que les platiqué en un inicio, pues es solo un ejemplo de cómo esto es algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy, constantemente. Por lo tanto, yo sí quiero declararles algo poderoso. Un leopardo sí puede quitar sus manchas. Se puede quitar las manchas de un leopardo. Tú y yo éramos esos leopardos, muy manchados. Recuerden que el pecado mancha y el pecado apesta. Y tú y yo éramos considerados para el resto de las personas que nos rodeaban como esos leopardos manchados y apestosos. Pero hoy la gloria de Dios ha manifestado en nuestras vidas, mis amados, porque Jesucristo ha venido a quitarnos esa mancha. Y sí podemos. En Cristo podemos, porque nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y efectivamente, esa es nuestra verdad ahora. Tú y yo somos como esos leopardos albinos, a lo mejor, sin mancha, ¿no? ¿Han visto a los tigres albinos blancos, blancos, blancos? Así somos ahora ustedes y yo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque pagó el precio, porque saldó nuestra deuda, porque perdonó nuestros pecados, porque limpió nuestra vida con su sangre preciosa, porque nos ha quitado ahora todo sentimiento de culpabilidad que nos estorbaba para avanzar. Ahora el Señor es el que nos ayuda, mis amados hermanos, cuando estamos en prueba. Pero hay que pedirle que nos siga ayudando. Ese debe ser nuestra plegaria, nuestro ruego. Señor, ayúdame. Ayúdame cuando sea probado, para que pueda estar a la altura de la prueba, para que pueda pasar esa prueba, para que la pueda probar. Dándole gracias en todo momento, porque es posible cambiar con su ayuda. Y podemos cambiar, mis amados hermanos, por el poder de la victoria de Jesucristo en la cruz. Porque Él venció la muerte, el postrer enemigo. Vamos a orar, mis amados hermanos, para que nuestra vida sea transformada radicalmente y para que continuemos ustedes y yo proclamando a Jesucristo y declaremos el poder de cambiar la vida de las personas. Vamos a orar y yo creo que el día de hoy el Señor habló mucho a tu vida. Si hay algo todavía con lo que estás batallando para dejar de hacer cosas que ya no debes, que ya comprendiste que es un dolor, no solamente para tu vida, sino es un dolor para la gente que te rodea, para tus seres queridos, para Dios mismo, porque nosotros contristamos el corazón de Dios cuando no nos alejamos de nuestro pecado, cuando todavía insistimos en esa condición. Hoy es el tiempo de cambiar, mis amados. Hoy es el tiempo de sacudirnos absolutamente todas las manchas que el Señor ya nos quitó, pero que muchas veces nosotros somos capaces todavía de volver a ensuciarnos para volver a tener esas manchas. Nos acostumbramos, pero hoy en el nombre de Jesús desarraiguemos esa costumbre de vernos manchados, de sentirnos apestosos delante de Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a declarar su gloria manifestándose en nuestras vidas.